¿Qué materia más complicada es esta cuando entramos en el campo de los criterios y las apreciaciones personales? Aquí, sin lugar a dudas, estamos frente a un hecho en donde para un grupo de personas hay una declaración de patrimonio arquitectónico, hay una violación al patrimonio de carácter visual, que en términos concretos podríamos decir cómo se define eso, siendo un aspecto alta y tremendamente subjetivo. Con ese criterio y esa interpretación tan absurda, en París no hubiéramos tenido el Museo Pompidou, que es una violación a todo el entorno parisino, con una arquitectura completamente diferente del resto de la línea que mantiene esa ciudad. Con ese criterio no se habría construido la pirámide en el Museo del Louvre, que es de cristal o de vidrio, no sé cuál es la palabra apropiada desde el punto de vista arquitectónico, pero que rompe completamente con las líneas arquitectónicas tradicionales que tiene el Museo del Louvre. El problema de frenar el desarrollo del país por una cuestión meramente de apreciación subjetiva es muy peligroso y debemos de redefinir las potestades que tiene la Oficina de Patrimonio Arquitectónico del Ministerio de Cultura, porque con ese nivel de poder y de subjetividad podemos cometer en Costa Rica violaciones gravísimas. Yo oí con atención la presentación de la diputada Mora Castellanos y de lo que doña Patricia trajo a colación, pero yo aquí pregunto, ¿cuál es el valor arquitectónico que tenemos hoy en día en lo que conocemos como el edificio del Sion? Si nos ponemos objetivamente a ver lo que significa hoy en día esa construcción y de lo que tenemos ahí, decir que eso tiene un valor patrimonial y un respaldo para la historia, me parece que es absolutamente ofender la inteligencia de los costarricenses, disminuir el país pensando a los ojos de un tercero que venga a Costa Rica y le diga, mire, eso es patrimonio arquitectónico de la nación. Me parece que es ofender la inteligencia y el nivel de los costarricenses. Y yo se lo pido a cualquiera de ustedes. Nosotros entramos a ese edificio y como lo hacemos cotidianamente, perdemos el análisis. Pero vean ustedes y díganme, ¿para quién de ustedes eso es un edificio que merece una cuadra completa inmovilizada porque es patrimonio arquitectónico? Se le estamos poniendo al nivel del Teatro Nacional, al nivel de la Casa Amarilla, al nivel del Ministerio de Cultura, del edificio donde está el Ministerio de Cultura. A ese nivel estamos poniendo una manzana, una cuadra ubicada en la avenida central de Costa Rica. Yo creo que para poder administrar una entidad como esta, se necesita también tener una mentalidad grande, o sea, tener una visión del mundo, tener que realmente hacer análisis de muchísimo más fondo. Yo sé que yo soy uno de esos que no entienden ni el Paco y Lola, ya nos lo dijeron. Y bueno, la verdad, yo puedo llegar a mi casa orgulloso y decir, dicen en la calle que no entiendo el Paco y Lola. Doña Mauren, porque las mujeres de mi casa se sienten orgullosas de que yo no entienda el Paco y Lola y de que no haya leído el Paco y Lola, ¿verdad? Y de que yo no avale que Paco ve la televisión mientras Lola le ayuda a la mamá y que mamá amasa la masa mientras el papá ve el partido del fútbol, ¿verdad? Bueno, o lee el periódico. En el fondo me siento orgulloso de no leer el Paco y Lola, pero bueno, yo como soy uno de esos que no entiende el Paco y Lola, según la señora Lines, hoy debo decirle como ignorante que soy, que esa dependencia necesita también tener una grandeza de visión para poder definir qué es y qué no es patrimonio arquitectónico de la nación. Y creo que vamos a tener que revisar esa ley, porque no es posible que se paralice el desarrollo por un acto subjetivo y solo por una ley con un estudio previo se pueda desafectar. Y eso me parece altamente peligroso. Eso es realmente un poder desmedido para gente que ha demostrado no tener la capacidad para poder manejarlo.
Yo recuerdo lo que nos costó, don Henry ahora hablaba de lo que le pasó con el vidrio en el Castillo Azul. Yo recuerdo lo que nos costó en el periodo que yo estuve en la presidencia, cambiarle los marcos a las ventanas que estaban llenos de comején. Y aquí podemos contarles las historias y casi terminamos en la cárcel por haber mandado a cambiar los marcos de las ventanas que estaban llenos de comején. Y don Antonio Ayales, el ingeniero Martín, no me dejan mentir de que estoy diciendo una cuestión verdadera, y el tiempo que necesitamos para que vinieran a investigar y a ver todo el trabajo que se iba a hacer. O sea, eso demuestra en el fondo la pequeñez con que seguimos administrando este país y de que seguimos viendo esto como una aldea. Entonces, cuando estamos frente a un acto subjetivo de esta naturaleza, ¿por qué a una persona se le ocurre decir que esto va a tener una contaminación visual y una violación visual al patrimonio arquitectónico? Me gustaría que oyeran lo que dice el señor Samper cuando hace el análisis, ese es el apellido, cuando hace el análisis de que el diseño que se le hace al edificio por la forma en que se pone sobrevolando encima de lo que verdaderamente tiene aquí una riqueza arquitectónica, que es este edificio y el Castillo Azul, porque no sé cuál es el de la Casa Rosada, perdónenme, sí, no sé cuál es esa riqueza arquitectónica de la Casa Rosada, para frenar el desarrollo de una propiedad que está ubicada en la avenida central de la República de Costa Rica. Pero cuando el señor Samper le preguntan y se pronuncia sobre el tema, nos da una explicación de cómo cuando hay una edificación sobrevolando sobre una propiedad como esta, el entorno visual que va a prevalecer siempre y el movimiento automático de la gente que vuelve a ver la construcción es concentrarse en estos edificios y no en lo que está sobrevolado de manera como está planeado en la obra que los arquitectos presentaron y que ganó el concurso y que estuvo en Venecia en una competencia y tal vez no una competencia, pero por lo menos en una exposición. Yo por eso debo decirles que si de algo me siento tranquilo cuando estamos aquí procediendo a tomar una decisión, es que estamos hablando de un tema de alta subjetividad, en donde esa alta subjetividad no puede frenar el desarrollo del país y no puede poner en peligro la vida de las personas que diariamente visitan este edificio y que tenemos que estar aquí porque esta obra se ha paralizado gracias a que hay una persona que sí aplica el Paco y Lola y que definitivamente que conoce el Paco y Lola y que nos tiene a nosotros como en la época de Paco y Lola. Y la verdad es que ahí esta Asamblea Legislativa tiene que dar el paso adelante y demostrar que este es un país de una grandeza hasta en lo arquitectónico que supera todo esto. Ahora bien, sobre el tema de la legalidad, permítanme diferir del criterio de los que creen que hay una derogabilidad singular de las normas. ¿A dónde habría una derogabilidad singular de la ley? Si nosotros, don Edgardo, aprobamos el proyecto diciendo la Asamblea Legislativa no tiene que hacer setena, o la Asamblea Legislativa no tiene que pedir permisos de construcción, ahí sí estaríamos haciendo una derogabilidad singular de la norma, porque es una norma que aplica para todos, pero entonces no la aplicamos para la Asamblea Legislativa. Este proyecto no está aplicando ninguna derogabilidad singular. Este proyecto lo que está haciendo es una declaración de interés público en donde yo en lo personal echo de menos que no digamos que se desafecta la parte que visualmente puede verse cuestionada, porque no me animo a usar la palabra afectada, pero aquí nosotros podemos proceder porque no estamos haciendo ninguna derogabilidad singular. Repito, ¿qué es el tema para las personas que no son abogadas y para los miles de costarricenses que siempre nos escuchan? ¿Cuál es el tema? Que uno no puede coger una ley y decir, esta ley no aplica para un caso en particular. Igual, ¿cómo no podemos decir, déjeme terminar las ideas y ahora le doy el tiempo para que haga usted su comentario? Lo que no podríamos hacer igualmente en decir que para un proyecto de ley no le vamos a aplicar un procedimiento legislativo determinado y solo para ese proyecto de ley. Bueno, eso es derogar para un caso específico. Esta ley no está haciendo ninguna derogatoria para un caso específico.
porque aquí no estamos cambiando la ley exclusivamente para la Asamblea Legislativa, como si lo haríamos si dijéramos la ley la Asamblea Legislativa para hacer esta construcción no requiere setena o no requiere permiso de la Municipalidad de San José. Y ahí sí haríamos una derogabilidad singular porque no aplicaría lo mismo para cualquier otra entidad pública que también vaya a hacer una construcción. De tal manera que lo que estamos haciendo es una declaratoria de interés público basándonos en el artículo 38 de la Ley del Ambiente, que si uno la lee sí llega a tener la misma preocupación de don Edgardo, diciendo que es lo que tiene que ver el procedimiento de áreas silvestres con una ley para construir en el centro de San José. Bueno, es que quien ha hecho esa vinculación ha sido la Sala Constitucional, que al tener la Ley de Patrimonio Arquitectónico establecida cómo se afecta, pero no claramente el procedimiento de desafectación, ha hecho referencia a que se aplica de la misma manera que se aplica en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente. Por esa razón es que el proyecto de ley lo está vinculando. Pero además, yo quiero invitar a los abogados que han hecho los estudios, y terminando esta idea le doy la interrupción a don Edgardo, yo quiero invitar a los abogados para que analicen la conveniencia de que incluyamos la palabra desafectación, porque en el fondo lo que estamos haciendo es una desafectación, la desafectación de permitir que se pueda construir sobre los edificios, porque eso no va a afectar el patrimonio arquitectónico. Y la verdad, estando frente a una definición subjetiva como es la que dice que sí se afecta, no veo por qué no podemos nosotros decirlo de manera expresa en el proyecto, en donde aclaramos que se está autorizando una desafectación, que no es desafectar estos edificios como parte del patrimonio arquitectónico de la nación, aunque yo desafectaría el Colegio de Sion sin ningún estudio, porque no me parece ni que lo requiera, pero lo que estamos desafectando es la supuesta afectación visual que tendría, repito, ¿qué tendría el edificio si se construye como está previsto? Y ahí me parece que lo podríamos hacer. Ya voy a continuar con varios análisis legales, pero le permito una interrupción a don Edgardo para que pueda dar su punto de vista. Diputado Edgardo Araya tiene la palabra. Gracias, compañero diputado Álvarez de Santi. No, es muy breve, porque lo que quería era aclarar, que tal vez no me di a entender, la desafectación singular de la norma no se la atribuyo a este proyecto ni al texto de la moción que estamos discutiendo. En este punto lo que me parece es que no logra el objetivo que se pretende, simplemente, para aclarar esa parte. La que sí considero que puede haber se estaría derogando singularmente una norma es cuando yo aplique una desafectación para efectos de evitar el requisito de la autorización del Ministerio de Cultura, que sería en el texto donde se diga expresamente que se desafecte del patrimonio arquitectónico esto y esto y esto. Para aclarar ese punto, porque no es esta reforma la que yo considero que hay inderogabilidad. Gracias. No, pero es que incluso en ese caso tampoco habría un problema de derogabilidad singular. ¿Por qué? Porque la ley autoriza que se derogue un bien que ha sido afectado. El proceso de afectación es por decreto y la desafectación es por ley. Entonces, si hay una ley que desafecta un inmueble, evidentemente es una derogatoria para un caso específico. Habría una derogatoria singular si lo que se dice es que los inmuebles de la Asamblea Legislativa no pueden ser sometidos a la Ley de Patrimonio Arquitectónico y todos los demás inmuebles de Costa Rica sí podrían. Ahí sí estaríamos frente a una derogación singular. Pero el decir que el inmueble no va a estar afectado es cumplir con lo que dice la ley, que se afecta por decreto y se desafecta por ley. Por lo cual yo no veo que ahí vayamos a tener una violación en ese principio constitucional y jurídico. Por lo demás, este proyecto de ley, una vez que se apruebe, irá a consulta a la Sala Constitucional para que no vengan después los recursos de inconstitucionalidad antes de que se inicie la obra. Pero a mí me parece que en aras de alcanzar una mayor claridad en este proceso y que después la ley no vaya a funcionar, preocupación que comparto, que ha expuesto don Edgardo y que yo la comparto, de que después la ley no vaya a funcionar como queremos, yo creo que es recomendable hacer referencia a
a la desafectación del tema visual. Porque aquí lo que estamos haciendo no es desafectando el edificio de la Asamblea Legislativa. Óigase bien, este edificio va a seguir siendo patrimonio arquitectónico de la nación. Este edificio no podrá ser cambiado después, no podrá ser tocado sin seguir los reglamentos establecidos por la Oficina de Patrimonio del Ministerio de Cultura. El Castillo Azul seguirá siendo patrimonio arquitectónico. Recuerden que la razón por la que la oficina se opone es porque va a afectarlo de manera visual. Repito, lo va a afectar de manera visual, no porque estamos eliminando que estos edificios sean patrimonio arquitectónico de la nación. Y en ese sentido, es mejor que establezcamos de manera clara que no existe esa afectación y que hay una desafectación en todo caso para que se pueda construir el proyecto establecido en el artículo 1 de la moción que nosotros vamos a discutir en su momento. Sinceramente, me parece que ese es un camino que podría darle más tranquilidad al procedimiento que va a seguir después de la aprobación de esta ley y de que no vayamos a tener que toparnos con un problema en donde definitivamente al final tampoco la ley cumpla. Y yo quiero aquí hacer un llamado de atención. Al final de cuentas, el ambiente, el patrimonio arquitectónico y todo lo que nosotros queremos preservar no puede estar por encima del ser humano. Al final de cuentas, lo más importante para preservar es al ser humano, es a la persona. Y si hay algo que estamos nosotros poniendo en riesgo, es a los seres humanos que trabajan en esta Asamblea Legislativa y que nos vienen a visitar. Porque aquí, en un temblor, con esas gradas, donde lo que hay es una grada de 1 metro de ancho, imagínense lo que significa desalojar este edificio y lo que puede suceder en una corrida de gente. Y ante eso nosotros tenemos una responsabilidad como ciudadanos, una responsabilidad como diputados, de que debemos de llamar la atención ante los riesgos que aquí se corren día a día con las condiciones en las cuales estas edificaciones están brindándole el trabajo a la sociedad costarricense. Y desde ese punto de vista debemos entonces de cumplir con esa responsabilidad y debemos de explicarle a la Sala Constitucional cuando hagamos la consulta correspondiente de que por encima de cualquier afectación está la seguridad de las personas que habitan y trabajan en esta edificación y que están todos los días poniendo en riesgo su seguridad personal. Y ni qué decir la de la salud. Si los costarricenses supieran cómo huele este plenario en los últimos días y lo que uno siente cada vez que entra aquí a las 3 de la tarde, creerán que estamos hablando mentiras. Pero entrar a este plenario todos los días con un olor que si viniera la gente del Ministerio de Salud estoy seguro que nos lo clausura, porque esto es total y absolutamente antihigiénico. Y aquí quiero decirle a don Otón que esto trasciende el número de empleados que tengamos. Las condiciones en las que estamos trabajando y las condiciones de inseguridad no va de la mano con el número de empleados, va de la mano con la dignidad y el decoro con el que nosotros debemos de ejercer estas funciones, que en última instancia es parte también esencial de la dignidad y del decoro del primer poder de la República. Y ni qué decir si entramos a hablar de lo que son las normas básicas en lo que es la seguridad laboral. ¿Qué es la regla número 1? Dele a una persona condiciones óptimas para trabajar, para que esa persona pueda tener un rendimiento óptimo. Pero cuando las condiciones no son óptimas, usted no espere que la gente tenga rendimientos óptimos. Y en ese sentido nosotros aquí estamos trabajando en condiciones que no son ni cómodas ni óptimas, que atentan contra la salud y que atentan contra la seguridad de las personas. Yo por esta razón quiero decirles que debemos de aprobar este proyecto de ley, debemos de aprobar la moción. Yo creo que ya no habrá tiempo para votarla el día de hoy, presidente, y que eso nos permite poder estudiar viernes, sábado y domingo las preocupaciones válidas de don Edgardo, algunas otras dudas que algunos tenemos y en donde podríamos de alguna manera ser expresos en el término de la desafectación, para que podamos tener una seguridad de que las cosas van a poder ser arregladas y de que podremos tener un edificio como lo requiere el país y como lo requieren los ciudadanos. Y quiero terminar diciendo que indudablemente, si algo debemos de buscar en los próximos meses, es una reforma a la ley de patrimonio arquitectónico,
porque nosotros queremos preservar el patrimonio arquitectónico de Costa Rica, pero lo que necesitamos es tener la seguridad y la certeza de que lo vamos a hacer bien. Y estos procesos en los que hemos caído, en donde las desafectaciones requieren de trámites tan complicados, nos ponen en una situación de desventaja al país como un todo, porque un departamento que se maneja muy bien con el Paco y Lola nos afecta un inmueble y nosotros ni siquiera con la voluntad de los 57 diputados unánime podemos desafectarlo si no tenemos estudios que vengan a demostrar que ya la afectación pasó, pero porque ya no tiene importancia arquitectónica. Pero repito, ¿cómo justificar que el edificio Sion no la tiene cuando me parece que desde el principio no la tuvo? ¿Cómo venir a decir que algo no es cuando nunca lo fue, más allá del criterio individual y personal de las personas que en su momento tomaron esa decisión y que me parece que están condenando a los costarricenses a esa visión diminuta de creer que hay algo que es arquitectónico, como podríamos pensarlo cuando no se trata de bienes que tienen esa validez? ¿Cuánto tiempo me resta, presidente? ¿Y cuál es la idea? Porque quisiéramos ver si esta moción la podemos estudiar para lo que resta del fin de semana y definir el lunes si la sometemos a votación y si tenemos que hacerle algún cambio. Yo sé que ha sido muy bien trabajada por los compañeros, ya usted explicó bien en detalle lo que ha dicho la Sala Constitucional y por qué se vincula con el 38 de la Ley del Ambiente, pero yo creo que las dudas que ha presentado el diputado Araya justifican que lo podamos estudiar y que el lunes podamos tener finalmente la decisión luego de que aclaremos estas dudas que tenemos. Por eso le quiero preguntar cuánto tiempo me resta y cuál es cuál sería el paso siguiente, dado que lo que nos quedan son 3 minutos de sesión. Con gusto, diputado Álvarez de Santi. A usted le restan 4 minutos 30, al Movimiento Libertario le restan 10 minutos. El acuerdo de jefes de fracción es proceder a votar y que este texto sustitutivo se tome como base de discusión, lo cual no quita que posteriormente pueda alterarse o agregarse algún artículo como el que usted mismo sugería en correspondencia con las inquietudes del diputado Araya Cibaja. Me queda clarísimo, presidente. Yo entendía que si lo aprobábamos ya lo mandábamos a publicar de inmediato. Entonces, pero por supuesto lo podemos aprobar y podemos después cualquier cosa hacerlo en enmienda. De consulta y hay una moción de publicación posteriores a la votación. Igualmente estaban previstas que se votaran, pero lo fundamental es votar el texto sustitutivo. Correcto, pero podríamos no publicarlo antes del lunes por si hubiera alguna enmienda el día lunes, si tendríamos tiempo suficiente. En todo caso. Entonces, señor presidente, termino aquí mi intervención pidiéndole a las compañeras y compañeros diputados que respaldemos la moción, que votemos y que vayamos adelante con este proyecto para poder darle a Costa Rica el patrimonio arquitectónico que el país merece, con una construcción moderna que vele y cuide las riquezas que hoy en día tenemos. Muchas gracias.